Buenas tardes, este es el taller número 4 de la parte de álgebra y el taller número 10 de la parte total de lo que es tanto aritmética como álgebra. Dentro de la nivelación, del plan de nivelación de la Universidad Federico Santa María, sede Viña del Mar. Ya hemos recordado, por lo menos de los talleres anteriores, que estamos hablando de lo que era el álgebra, que era simplemente visto de una perspectiva de poder el ordenamiento de cierta información para poder simplificar y minimizar los parámetros y las variables que teníamos como información. De igual manera, también nos dimos cuenta que el álgebra ocupaba todo lo que habíamos visto en la parte de aritmética para poder de esta forma desarrollar ciertos problemas y encontrar soluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a unir ya definitivamente de otra forma todo lo que habíamos visto en aritmética, que eran las propiedades matemáticas y cómo desarrollarlas, cómo hacer correctamente la suma o multiplicación de números racionales y sin fin, o de números enteros, para poder obtener ciertos valores numéricos, pero ahora también lo vamos a usar con variables, que sería la parte del álgebra, con expresiones al fin y al cabo algebraicas. Entonces teníamos que entender que nosotros podríamos tener una expresión algebraica, un ejemplo podría ser este caso de acá, el cual entendemos que se puede reducir, que es la finalidad, reducir hasta una mínima expresión, que ya no podríamos reducir más, y entender que esto es lo que se conoce como una expresión algebraica. Ahora, en la clase de hoy, en este taller, vamos a aplicar el concepto de ecuación, y sobre todo las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es simplemente entender que yo voy a tener dos expresiones algebraicas y las voy a igualar. Eso es todo, no hay nada más. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener dos expresiones algebraicas que pueden ser totalmente distintas, no iguales, porque si fuesen iguales, no sería obvio que son iguales. Y yo quiero saber para qué valores se cumple esta igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Es simplemente una balanza en la cual por un extremo yo pongo una cierta, en este caso, un cierto valor, una expresión algebraica, ahí, vamos a eliminar esto, y por el otro lado de la balanza pongo la otra ecuación. Y los quiero igualar, ver si tienen la misma ponderación. Y acá está la pregunta, ¿qué valor tiene que tener esto para que se cumpla? Entonces tengo que aplicar las propiedades que ya hemos visto en aritmética para poder resolver esa ecuación. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma encontrar el valor de x. Para eso lo que vamos a utilizar van a ser todas las propiedades, pero en una cierta forma. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente va a decir, este término lo paso para el lado. Y va a empezar a desarrollar los términos pasando de un lado para otro, pero eso demuestra que no maneja muy bien el concepto de la igualdad. ¿Por qué? La igualdad nuevamente es una balanza. Si yo llegase a sacar uno de estos elementos de la balanza, en la vida real y también en la matemática, y no me deja sacarlo, no sé por qué. A ver, ahí. Si lo saco y lo pongo al otro lado, la balanza se descalibra. Al momento de sacar, se descalibra. Y pierde la propiedad que era fundamental, el igual en todo momento. Eso en matemática exactamente pasa igual, por si acaso, aunque uno piense que no. Pasar elementos de un lado para otro sin ningún sentido o alguna justificación matemática puede producir errores. El error del cero, el múltiplo de cero, el dividir, sumar, o errores más comunes como no saber pasar realmente para el otro lado los términos. El error de signo, el error de si lo pasan dividiendo, multiplicando y sin fin. Entonces uno dice, ¿qué tengo que hacer? Muy simple. Es agregar o quitar el mismo elemento en ambos lados. Uno dice, pero va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Si queremos eliminar este menos 6, la única forma de elevar un número negativo es con su opuesto, positivo, sumándolo. Sumo ese elemento en ambos lados y la propiedad me dice que se van a ir, porque son opuestos, es uno de los axiomas que habíamos visto. Entonces los va a quedar acá. Y alguien va a decir, pero es lo mismo que pasar para el lado.
puede que se vea que es lo mismo, pero el trasfondo no es el mismo. Por detrás hay muchas propiedades matemáticas de cómo llegar a eso. Entonces la gente que no toma atención y ve, después se va a tomar un café todo, y vuelve, ve la pizarra y trata de adivinar, porque eso es lo que hacen, tratar de adivinar qué se hizo, interpreta la forma y dice, pasaron para el lado, y se lo memoriza. Pero nunca entendió realmente qué es lo que hay detrás. Y hay toda una conversación que ahora está siendo grabada de explicando realmente qué es lo que sucedió. Yo realmente nunca pasé ese -6 para el otro lado. Agregué un +6 en ambos lados. Pero alguien va a mirar la pizarra, si yo borro esto o llega tarde, y va a pensar simplemente, pasó el 6 para el otro lado. Y ahí está el problema. Eso es un ejemplo muy tonto, pero esto se puede acrecentar. No saber muy bien el orden o las cosas que se están haciendo y entenderlas, los puede conllevar a que realmente pensemos que manejamos las matemáticas, realmente no las manejamos. Para eso podríamos, muy simple, el ejemplo, la anécdota de la torta, que no sé si la conté, pero es la siguiente. Si yo tuviera una torta y esta torta yo la vendo pongamos a 30.000 pesos. Yo tengo una torta y la ofrezco a 30.000 pesos. Y 3 de ustedes, de este grupo, 3 personas me la quieren comprar. Pero cada uno tiene 10.000. La pregunta sería, ¿cuánto tiene que poner cada uno para poder comprar entre ustedes 3 la torta? Pueden escribirlo en el chat, lo pueden decir. Obvio que van a hacer que cada uno tenga que poner su total, los 10.000. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está todo bien? Matemáticas simples. Si yo junto 10.000 más 10.000 más 10.000, tengo los 30.000. Ahora, yo me doy cuenta y les paso la torta y los 3 se llevan la torta, pero justo me doy cuenta que realmente no valía 30.000, sino 25.000. Y yo soy honesto y les quiero devolver los 5.000 que sobran. Sobran 5.000. Pero como son 3 y yo soy matemático y digo, van a ponerse a pelear, les voy a pasar a cada uno 1.000 pesos. Les voy a devolver a cada uno un billete de 1.000. Y van a sobrar 2.000, porque 1.000 más 1.000 más 1.000, 3 veces 3.000, y yo me quedo, para que no peleen, yo me quedo con la sobra, esos 2.000 pesos. Primera pregunta, y esta la tienen que escribir en el chat. ¿Cuánto puso en total cada uno entonces? O lo pueden decir, ¿cuánto puso cada uno? 9.000. Porque si pusieron 10.000 y yo les devuelvo 1.000, 9.000. ¿Cuántas personas eran? 3. 9.000 por 3, ¿cuánto es? Ahí pueden escribir. 27.000. Más los 2.000 que yo me quedé, 29.000. Falta 1.000 pesos. ¿Dónde están? Y ese es el problema. Porque cada uno puso 1.000, puso 9.000, cada uno puso 9.000, y son 3 personas, da 27. Más los 2 que yo me quedé, que estaban sobrando, 29. Pero originalmente eran 30. Faltan 1.000 pesos. Y ahí está el problema. Ahí realmente hay un error, sí, obvio que tiene que haber un error, pero no es tan fácil de ver. Y eso es por las propiedades matemáticas. Entre medio hicimos muchas propiedades matemáticas para llegar al resultado, y hay una que está mal. Hay una suma, una resta, una multiplicación, lo que sea, que está mal. Y ese error pasa inadvertido dentro de todas las ecuaciones. Y esa es la moraleja. No les voy a decir dónde está el error, ustedes averigüenlo. Y si no se acuerdan, después vuelvan a ver el video y escuchen el cuento y así se van a quedar. La solución es súper tonta, pero no es que está en la torta, yo he escuchado de todo, que está dentro de la torta, no. Pero es eso, es pasar de cierta forma, considerando es como pasar para el lado sin darse cuenta de que ese pasar está mal. ¿Ya? Esto también se aplica mucho en la realidad, uno piensa ya, pero en la realidad realmente pasa. En estos tipos de estafas, sobre todo con los cajeros,
una persona que maneja muy bien la matemática puede inducir que la otra persona tenga el error y hacer una estafa. Hay una película argentina que se llama Las Nueve Reinas, que es sobre estafas, así estafas normales, no es como la gran estafa que necesita yo un helicóptero, no. Y parte la película con una estafa muy sencilla de los servicentros. Jugar con el vuelto de tal forma de hacer un canje con los billetes con el cajero, pasarle uno muy grande, después uno muy pequeño, decirle dame este y esto, y uno consigue que una estafa grande, así que te dé más o menos una cantidad de plata razonable. Y eso es por el manejo de la matemática. Entonces la moraleja es que ustedes digan que saben o realmente pueden hacer esto, tengan mucho cuidado con cómo lo hacen. Y eso les va a servir de repente para tener esta mejor habilidad realmente en las matemáticas. Darse cuenta de los errores, al fin y al cabo. ¿Ya? No hagan estafas. Esto es lo que están aprendiendo las matemáticas, aunque todos pueden aprender. No hagan lo delictual. Entonces vamos a partir con la ecuación. Al fin y al cabo, las ecuaciones son dos expresiones algebraicas que queremos igualar. Un ejemplo podría ser el 6x menos 2 es igual a 4x más 6. Tenemos dos expresiones, por un lado, por el otro, y lo estamos igualando. Entonces, tienen que ponerse, el primer paso es decidir cuál, tienen que fijarse que hay variables, los x, y por el otro hay números. Uno me podría decir, pero profe, ¿pueden haber otros tipos de expresiones? Ejemplo, el 6 cuadrado más x menos 3. Sí, tanto expresiones como ya hemos visto o combinaciones como x y con otras letras, pero en este curso solamente vamos a partir primero con la regla de que va a haber solamente una variable. Solamente va a haber una incógnita, la a o el x o el y, no de la forma x y. Eso se le conoce como multivariable y son cursos más avanzados, Mate 3, Mate 4 de la universidad. Cuando tú aprendes toda la matemática con una variable y después pasas con más de una. Solamente una letra. Y lo segundo, que por hoy día vamos a partir, por lo menos en esta nivelación, con ecuaciones lineales. ¿Qué significa lineal? Que el mayor valor que puede tener el x como potencia es el 1. Lo más fácil. No vamos a trabajar ni con cuadrados todavía, ni con cúbicos. Entonces van a ser simplemente de esta forma. De esa forma que están descritos. Acá tenemos una ecuación, una expresión algebraica con una sola variable, que es la x, y el x está elevado a 1. Y por el otro lado también. Entonces se escoge, se tiene que escoger, ustedes tienen que coger o esta variable o esa variable. Lo que ustedes quieran. Vamos a partir primero por la 6x, después vamos a hacer otro caso que va a ser totalmente contrario. Y uno tiene que decir, ya, yo escogí esta, yo quiero que esté sola. Que el x, este x esté solo. Por lo tanto, acá hay un menos 2. ¿Cómo eliminan ustedes un menos 2? Entonces aquí ponen la raya, una raya que dice, lo que voy a hacer, el siguiente paso, un tal que, y decir, ¿cómo elimino ese menos 2? Con un más 2, porque está restando. Y lo ponen, estoy sumando en ambos lados. Eso me va a originar que desaparezca. No es que pasa al lado. ¿Ves que entendieron que no está pasando al lado, sino que otro número? Y ahí está. Ahora, acá quiero los x, dije. Acá te quiero el x. Pero acá hay un x. Entonces este de acá lo tengo que hacer desaparecer. ¿Cómo lo hago desaparecer? Con supuesto. ¿Qué está haciendo este 4x? Está sumando al 8. Puedo cambiar el orden. Acuérdense que es conmutativo. Puedo cambiar ese orden. Entonces podría ser 8 más 4x. Entonces está sumando. Y lo elimino con un menos 4. Entonces me da 6 menos 4x, 4x menos 4x más 8. Si uno lo hace ordenado es sumamente fácil y ahí se ahorran todos los problemas. Quedaría el 2x es igual a 8. Y por último, acá hay un 2 que está molestando al x, no lo está dejando solo y está multiplicando. Entonces lo tengo que dividir. Divido por 2. Y me quedaría la solución. Y ahí está. ¿Qué significa esa solución? Que si yo tomo la ecuación original, ¿dónde está la ecuación original? Acá, la voy a volver a escribir. 6x menos 2 es igual a 4x más 6. Lo que me dice la solución es que el x es 4. Si yo reemplazo acá 4 y 4,
quiere decir 6 por 4 menos 2, voy a obtener un número. Y en el otro, si yo reemplazo, tengo que tener el mismo número. Igualé las ecuaciones. Las expresiones algebraicas las igualé. Ese es el fin de ecuaciones lineales. No es muy complicado, porque aplicamos exactamente todo. Era simplemente de la igualdad a los pasos. Si uno no es cuidadoso con los pasos, se va a dificultar en algo que es súper simple, se va a ahogar en un vaso. Entonces, uno puede aumentar la dificultad, que no es tanta la dificultad, ya a esta altura con todos los talleres que hemos tenido nos damos cuenta que la dificultad no aumenta tanto, porque lo único es fijarse siempre. ¿Cuál es la variable? X, 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 X. Todas elevadas a 1, es una ecuación lineal. Si hubiera una que fuese elevado a 2, sería una ecuación cuadrática. Y si hubiera un X elevado a 3, sería una ecuación cúbica. Pero como todas están elevadas a 1, es una ecuación lineal. ¿Qué hay de nuevo? Los paréntesis, pero ya lo hemos manejado, el más pequeño, el de más adentro. ¿Qué es lo que se hace? Eliminar. ¿Podemos eliminarlo? Ningún problema, porque adelante hay un más. Entonces no cambian nada los términos de adentro. Ahí lo puse ahí. ¿Qué es lo segundo? Este paréntesis. ¿Lo puedo juntar? Sí. Puedo juntar el x menos 4x, me quedaría un menos 3x. Y este 6, con ese menos 1, un más 5. ¿Puedo eliminar el paréntesis? Sí, pero tengo que tener mucho cuidado con ese menos, que cambia el signo de todos. ¿Qué significa que cambia el signo? Que si es negativo lo pone positivo y si era positivo lo pone negativo. En la del positivo no se pone. Ahí. Y eliminé el paréntesis. Entonces me quedaría 2x más 3. Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que son los mismos pasos que hemos estado haciendo todos los talleres? No los damos ni cuenta y estamos aumentando nuestro conocimiento. ¿Este paréntesis lo puedo eliminar? Sí, cuidado con el negativo. ¿Puedo juntar esos dos términos, el 6 y el 3? Sí, totalmente, son números. Entonces me quedaría ahí menos 3. ¿Puedo eliminar este paréntesis? Sí. No hay nada adelante, un signo positivo, no cambiar nada. Y puedo juntar estos términos totalmente, porque son de la misma variable. 5x menos 5 igual a menos x menos 3. Ahí está, volvimos al mismo caso anterior, a una expresión lineal ya reducida. Obtuvimos lo reducido. Ahora es simplemente decidir cuál es el que quieren y cuál no. Acá un consejo. Siempre se tienen que fijar dónde están las letras, los variables, y decidir cuál es el más grande. En este caso es el 5, el otro es negativo, menos 1. Entonces es el mayor el que tienen que dejar. ¿Para qué? Solamente porque se ahorran un paso. Solamente se van a ahorrar un paso. Lo vamos a hacer de las dos formas y se van a dar cuenta. Primero vamos a decir que este es el que queremos aislar. Entonces el menos 5, que está molestando, lo tenemos que sumar. Me quedaría 5x menos x más 2. Después este x tiene que pasar tiene que estar todo el x poblado. Es una de las costumbres, dice pasar para el lado. Realmente no es pasar. Entonces más x. Entonces me quedaría el 6x y en el otro lado 0 y me quedaría el 2. Y después divido por 6. Y me quedaría simplemente el 2 partido en 6, que es un tercio. Ya. ¿Qué es lo que hicimos? Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos. En 4 pasos tuvimos los resultados. Pero ahora voy a copiar todo. Y lo vamos a hacer con el otro, con el menor. Si hubiera sido un 1, sigue siendo menor que 5. Y con negativo es más menor todavía. Entonces, yo quiero aislar a este. Al lado hay un menos 3, entonces tengo que sumar más 3. Me quedaría S, 5 más 3 y al otro lado el menos X. Eso va a originar que sea el menos 2. Ahí. Yo dije que quiero esto para el otro lado, entonces el que está acá en morado lo tengo que eliminar. Está sumando, por lo tanto restando. 5x menos 5x menos 2 es igual a menos x menos 5x.
Me quedaría menos 2 es igual a menos 6x. Y aquí hay que detenerse. El menos 6 está dividiendo el 6. Y acá este es el detalle. En el anterior teníamos positivo. Y acá tenemos negativo. Tenemos este menos x. Y aquí está el problema, que hay veces que va a dar negativo y uno dice, ¿qué hago? Bien simple. Es simplemente considerar que el número que acompaña es el negativo. Pero, imaginemos otro caso, ¿qué hubiera pasado si era así? Es bien simple, es un menos 1 el que estamos teniendo. Esto es el negativo y lo tengo que dividir. Pero es un paso de más, es un paso absurdo. Porque si lo hubieran hecho de la otra forma, ese paso se lo ahorran el cambio de signo. A eso voy. El cambio de signo se lo pueden ahorrar si hacen parte en primero visualizar cuál es el mayor. Y para ese lado dejar al mayor. Ahí obtendríamos. Y ahora lo dividimos por el menos 6. Viendo al menos 6 como un número. Hay gente que le tiene miedo al dividir por menos 6. Y ahí entonces dividen primero por 6, después por el menos. Eso, ahí está el problema. Divido por menos 6. Divido por menos 6. Este con este se van, son el mismo número. Y los menos con menos se van. Porque era una regla que habíamos hablado. Y los quería darle un tercio. Entonces se dan cuenta que tan complicado no es este detalle. No es tan complicado porque estamos viendo dos cosas que ya habíamos visto antes. Por la parte de la aritmética, todas las propiedades que hay entre los racionales y enteros y cómo trabajar los números. Y por otra parte, la parte del álgebra es entender qué significa cada una de estas variables. Y la unión de estos dos trabajos es simplemente el resolver ecuaciones. Eso es lo que estamos aprendiendo, a resolver ecuaciones. Otro más, que podríamos aumentar la dificultad, podría ser perfectamente el 3 dividido en 8 más 5 dividido en 6, x es igual a 2 tercios de x, 5 cuartos. El miedo está porque ahora están racionales y es un miedo absurdo porque uno se da cuenta y dice, mira, acá está la variable x, acá está la variable x, esto es un número y esto es un número. ¿Cuál escojo? El mayor. Y acá viene el problema. ¿Cuál es el mayor? Entonces hay gente que se pone ahí a pensar y si no lo sabe no se preocupe, escoge cualquiera al azar, si es un paso más que va a considerar. Consideremos este como mayor. ¿Ya? Entonces puede ser suerte. Lo vamos a considerar. Si uno maneja bien los racionales se va a dar cuenta cuál es el mayor. Pero lo vamos a considerar. Entonces, ¿qué es el que quiero despejar? Si es el que quiero despejar, entonces tengo que restar por el que me está acompañando, que está sumando. Me quedaría al menos 3 octavos más 3 octavos. Eso me va a dar un 0. Hay que verlo, que es computativo. Puedo cambiar ese orden. Y en el otro lado me quedaría 2 tercios x más 5 cuartos. Y da lo mismo si pongo el menos, por si acaso, como es conmutativo, da igual si lo pongo acá, o acá, o acá, o ahí. Está restando igual. Entonces me va a quedar 5 sexto x es igual a 2 tercios x y vamos a dejarlo en paréntesis. Podríamos hacerlo, ya sabemos hacerlo, esto es aritmética, esto ya lo hemos visto. Dejarlo solamente en un número. Y ahora este término que está en verde es el que queremos eliminar, porque debería estar todos los x en un solo lado. Y como es positivo y está sumando, lo vamos a dejar así, con ese valor negativo. Entonces los quedaría 5 sexto x menos 2 tercios x. Y en el otro lado me quedaría 2 tercios x menos 2 tercios x más y el paréntesis. Y me va a quedar, primero me fijo qué factor común, acá tiene un factor común, el x. Me equivoqué, es un 2 tercios, el x. Y en el otro lado solamente va a sobrevivir este número. Aquí hacemos ya lo que hemos hecho millones de veces. Juntar los términos, cruzados, sería un 15 menos 12 partido en 18. Y en el otro paréntesis sería 5 por 8, 40 menos 12 partido en 32. Recuerden que si no entienden ahí los pasos que estamos haciendo,
Están los talleres de aritmética, el taller 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el cual hablamos perfectamente de cómo resolver estos casos. Y simplemente los quedaría 3 partidos en 18. Estoy verificando que esté todo bien, sí. Y en el otro lado me quedaría 40 menos 30, serían 28, 32. ¿Cuál es el número que está acompañando al X que no lo deja solo? El 3 partido en 18. ¿Cómo lo podría eliminar? Dividiendo. Pero acá hay un detalle, es racional. Y nosotros nos dimos cuenta cuando teníamos la división de racional, también se podría multiplicar por el inverso. ¿Qué significa el inverso? De que el numerador pasa a ser el denominador y el otro el denominador como numerador. Eso me soluciona como 2 pasos. ¿Por qué? Porque ahí manejan muy bien las propiedades. Voy a multiplicar. Entonces voy a tener este 3, 18 y lo voy a multiplicar por 18 tercios. Y se van a ir y me va a quedar el 1, pero sin la división. Si alguien hiciera la división, vamos a hacer los dos casos. Vamos a hacer el caso que alguien que no se sepa las propiedades. 3, 18. Ahí lo que tendríamos que hacer es 3, 18x y poner esto. Y van a tener que poner eso así. Y acá van a poner un 28 partido en 32, dividido en 3, partido en 18. Y van a hacer el paso que cuando es división lo van a dar vuelta. El de abajo. Y ahí se van a ir, va a quedar el 1. Y al otro lado les va a quedar el 28 partido en 32 por el inverso, que sería ahí. Y van a obtener el resultado. Pero el que se sabe la propiedad antes lo aplica antes. Lo invierte. Pero invierto en los signos de acá. Para poder eliminar ese. Estoy multiplicando para que se vayan los términos cruzados. Entonces, si yo lo multiplico, me va a quedar un X, me va a quedar el X porque se han eliminado los términos de ahí, 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 ahí. Y en el otro lado me va a quedar el 28 partido en 32 por el número que estaba. Me ahorré una línea y un procedimiento. ¿Qué se hace acá? Ya es simplificar, buscar lo mínimo, que ya lo hemos hecho y desarrollar. Un 28 partido en 18, partido en 32, partido en 3. Y ahí. Entonces, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que considerar. Este taller, me doy cuenta yo porque estaba revisando, son los más cortos porque yo creo que el coordinador entendió que viene el fin de semana y en cierta manera los va a obligar a lo siguiente. Que repasen, porque miren, estamos haciendo estos 3 ejercicios, pero después vienen con la respuesta inmediatamente, son los que ustedes pueden hacer. Dice que trajen en grupo, pero yo prefiero que lo hagan individuales. Y partimos con cosas muy sencillas, pero solamente práctica, nada más. No hay nada de lo que no he hecho. Entonces, pero son hartos. Y después viene lo que a nadie le gusta, que es lectura, interpretar. Que también lo hicimos en la mañana, calcular los rectángulos, calcular el área, calcular el perímetro. Y están las respuestas. ¿Por qué son tantos? Porque se entiende que es el fin de semana. Y aquí uno va a decir, ya, pero no tengo tiempo o hago otras cosas. Recuerden que esto es una nivelación y en cierta medida lo está mostrando cuál va a ser su realidad a partir del 1 de abril cuando entran al semestre. Ustedes van a tener que hacer tareas, informes, pruebas en diferentes horarios y de repente van a tener, así le van a decir, entregue este informe en 2 semanas más y la costumbre de toda la gente es esperar el último día y va a caer fin de semana. Entonces acostúmbrense a eso, que no porque termina la clase no lo veo más hasta la próxima clase, entre medio tienen que repasar. Y los fines de semana habitualmente se ocupa, no todo el día, porque algunos trabajan, otros tienen vida, pero uno tiene que empezar a hacerse un horario. No hay clases, pero entonces uno puede hacer 2 horas diarias el sábado o el domingo o más para poder repasar el contenido de la semana, para poder estar al día y no acumular todo para el día de la prueba, porque esto es, se los digo por experiencia, no mía, sino de experiencia como docente de los estudiantes que acumulan mucha materia y el día de la prueba no es la única prueba, todas las pruebas las ponen la misma semana y tienen 3 pruebas en la misma semana y al contenido de 2 meses. Imagínense, esto es una nivelación y yo ya llevo no sé cuántos videos con ustedes, 10 videos hasta el día de hoy. 10 videos con contenido más o menos denso multiplicado por 8 semanas antes de una prueba son
10 por 4, 40 videos. Nadie en su sano juicio estudia 2 días antes de una prueba 40 videos. Porque sí, al principio puede que lo hagan, pero después no les va a dar. Por eso la mayor deserción de estudiantes no es tanto al principio, sino que al segundo año. Porque ahí empieza la materia realmente nueva. Esta materia no es nueva, porque todos saben multiplicar, sumar, restar y dividir. Pero después ya viene lo que es realmente nuevo en cualquier cosa. Y si no se hacen esta costumbre, les puede perjudicar. Por eso es la nivelación, al fin y al cabo, para que ustedes le estamos dando todos los tips que pueden tener para que no se les complique tanto la vida. Si los toma, bien. Si no los toma, también bien. Cada uno ve dónde aprieta el zapato. Ya. Eso, ojalá que sigan las indicaciones, es todo por su bien. También se entiende que si no pueden, no se sacrifiquen ni se hagan mártires. Si están trabajando, mucha gente es normal que trabaje el fin de semana para poder costearse su estudio. Y están en todo. Y si están cansados, no se maten. Son humanos al fin y al cabo. Pero traten de ser lo más ordenados. Hay un calendario, empiecen a acostumbrarse a eso. El tiempo que tienen, más o menos lo van manejando. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo la próxima semana y seguiríamos con álgebra. Que les vaya muy bien, las clases son grabadas, las pueden ver cuando estimen conveniente. Suscribirse gratis, inviten a sus amigos, así me ayudan y todos felices. Lo estaríamos viendo, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Adiós.